Titulares de prensa, lunes 27 de abril del 2020 por el canal Venezuela. Librecelo. La Conferencia Episcopal Venezolana anunció a través de su comunicado que la Comisión Teológica aprueba por unanimidad el milagro del venerable Dr. José Gregorio Hernández. Falta únicamente la aprobación del Papa Francisco para la beatificación del médico de los pobres. La Iglesia en Venezuela se regocija en el Señor por tan memorable y grata noticia. El martes 28 de abril a las 3 de la tarde, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hablará a puerta cerrada de la situación humanitaria en Venezuela, a petición de Bélgica, Francia, Alemania y Estonia, según informó la emisión de la República Dominicana en la presidencia del Consejo de las Naciones Unidas. El régimen reporta solo 329 casos positivos y 10 fallecidos por COVID-19. En realidad se desconoce cuántos casos y fallecidos por COVID hay en Venezuela. Esto es debido a la falta de transparencia del régimen, el cual ha ofrecido datos confusos sobre el origen de la enfermedad en Venezuela, la poca preparación en materia epidemiológica y la falta de suficientes pruebas de despistaje. La crisis sanitaria y de servicios públicos como agua, electricidad, escasez de combustible, hiperinflación, persecución a los medios y médicos que denuncian acerca de lo que está sucediendo, hacen de Venezuela un área vulnerable para COVID-19. Cabe destacar que desde el año 2016 el Ministerio de Salud no publica el boletín epidemiológico y para la actual pandemia los datos se suministran de forma verbal y controlada. La abogada y directora y ejecutiva de la organización no gubernamental Justicia Venezolana, Lilia Camijo Gutiérrez, señaló que la persecución contra militares activos y funcionarios castrenses retirados, así como la tortura contra presos políticos, no se detiene ni en época de cuarentena en Venezuela. Destacó el traslado arbitrario de un grupo de presos políticos militares por parte de efectivos de la DGCIM el pasado 20 de abril de la cárcel Senapromil en Ramo Verde con rumbo desconocido hasta la fecha. El director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleos de Venezuela, Eudes Guirot, reportó un fuerte incendio que azotaba desde el domingo 26 de abril las instalaciones del campamento de PDVSA en Morichal, al sur del estado Monagas, en la faja petrolífera del Orinoco. En la ciudad de Upata, en el estado Bolívar, habitantes de la zona protestaron para exigir la liberación de detenidos que participaron en saqueos de la semana pasada en la entidad. En San Carlos, en el estado Cojedes, había presencia de funcionarios de la PNB y GNB realizando patrullaje en el centro de la ciudad. Y en el estado Bolívar, los abuelos protestaban a las afueras de la agencia del Banco Caroní y mantenían cerrado el Paseo Meneses, exigiendo el pago de su pensión del Instituto Venezolano de Seguro Social. Economía. Empresas Polar denunció que el régimen mantiene bloqueada la planta de alimentos en Turmero en el sistema SICA, impidiendo el despacho de harina pan y aceite a las distintas sucursales del país. No hemos podido enviar el producto terminado a las sucursales, lo que nos ha impedido atender oportunamente los pedidos de los distintos clientes en varias ciudades. Esto pone en riesgo el abastecimiento del mercado en las categorías que aquí producimos, con un impacto directo en la seguridad alimentaria de la población venezolana. Así lo informó José Francisco Bolívar, el gerente de alimentos Polar Planta Turmero. El ministro de Trabajo del régimen, Eduardo Piñate, anunció este lunes 27 de abril el aumento del salario mínimo que entrará en vigencia el viernes 1 de mayo. A través de un comunicado, Piñate indicó que el ingreso mínimo mensual será de 400.000 bolívares. Igualmente añadió que además del pago nómina, bono de alimentación aumentó a 400.000 bolívares para un total de 800.000 bolívares como ingreso integral. El ingreso que percibirán los empleados apenas representa un valor de $4,67 al tipo de cambio oficial estipulado a la fecha en 171.000 bolívares por dólar. El valor del dólar en el mercado paralelo volvió a subir este lunes y se cotizó hoy en la tarde a 194.936,77 bolívares soberanos. Internacionales. A continuación, los casos reportados para COVID-19 para hoy lunes 27 de abril. Casos globales 3.034.801, recuperados globales 891.548, fallecidos 210.551. Los casos totales en Estados Unidos llegan a 985.374, con 110.598 recuperados y 55.906 fallecidos. Los casos totales en España llegan a 229.422, recuperados 120.832, fallecidos 23.521. Casos totales en Italia 199.414, recuperados 66.624, fallecidos 26.977.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, sostuvo una conversación con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, este lunes 27 de abril, sobre el marco de transición democrática para Venezuela y sus esfuerzos para proteger a los venezolanos del COVID-19. El secretario Pompeo reiteró el apoyo de los Estados Unidos a la Asamblea Nacional y al mandatario interino mientras continúa en la búsqueda por obtener un futuro democrático y próspero para los venezolanos. El ministro consejero de la Embajada de Venezuela ante los Estados Unidos, Gustavo Marcano, se pronunció contra la designación del régimen de Tarek El Aissami como ministro de Petróleo. Marcano manifestó que la designación de El Aissami como ministro de Petróleo es otro de los acuerdos entre el narcorrégimen e Irán. Igualmente señaló que las acciones de Maduro al repartir espacios de poder tienen la intención de sostener la dictadura en Venezuela y aseveró que la comunidad internacional hará frente a la amenaza que esto representa. Estados Unidos ha anunciado este lunes nuevas restricciones para impedir que China, Rusia y Venezuela adquieran tecnología estadounidense bajo un supuesto usos civiles, pero en realidad pueda ser empleada con fines militares. Es importante considerar las ramificaciones de hacer negocios con países que tienen un historial de desviar bienes comprados a empresas estadounidenses para usos militares, así lo ha dicho el secretario de Comercio Wilbur Ross en un comunicado. Los sirios, los afganos y venezolanos coparon la obtención de asilo y otras fórmulas de protección internacional en la Unión Europea en el 2019, según datos de Eurostat publicados este lunes. 78.600 sirios lograron esa protección, el 27% del total, seguidos de los afganos, 40.000% que representan el 14%, y los venezolanos con 37.500, es decir, el 13%. Por países, de mayor número de países que concedieron alguna protección fueron Alemania, Francia y España con 38.500 en el 13%. Italia con 31.000 al 10%. El número de venezolanos que logró protección se multiplicó casi por 40 en el 2019 con respecto al año anterior, en cuando solo 1.000 venezolanos lograrían un estatus de protección en la Unión para el 2018. En España la cifra de personas que lograron el asilo en el 2019 ascendió a 38.525. Entre quienes obtuvieron la protección en España u otro tipo, 35.275 eran venezolanos, es decir, el 94% de toda la Unión Europea, 1.100 eran sirios y 270 de El Salvador. Venezuela.libre te recuerda quedarte en casa y si te urge salir, practicar la distancia social, mínimo 2 metros de distancia y saludos sin apretón de manos, abrazos o besos. Recuerda lavarte las manos con agua y jabón o con alcohol mayor al 60% o gel de alcohol. No te toques la cara para así evitar llevar el virus cerca de la boca, nariz, ojos y oídos. No sales si presentas síntomas por al menos 14 días consecutivos. Limpia tu celular y objetos que manipules con frecuencia. Nuestro blog de noticias, bzla-libre.blogspot.com. Síguenos en Twitter, @Figuemin. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones en nuestros canales de YouTube, Venezuela.espacio.libre, Instagram, Venezuela Libre, Telegram, Venezuela.libre. Y si lo escuchas por Venezuela.libre, el rumor es noticia. Somos Venezuela.libre, 6 años luchando por la libertad con ustedes, porque no hay derecho a rendirse, debemos ser libres.